Shalom, hermanos, el Eterno les bendiga. Espero que estén muy bien, espero que se encuentren bendecidos en este inicio, bueno, en este día de reposo, en este Shabbat. Y bueno, hermanos, pues vamos a seguir, vamos a continuar con las porciones de la Parashá, como lo hemos venido estudiando. Damos muchas gracias al Eterno porque podemos seguir aprendiendo de Él, podemos seguir aprendiendo de su palabra, aún en estos tiempos complicados, pues Él sigue siendo fiel y nos sigue guardando. Y bueno, hermanos, me gustaría, si me acompañan antes de iniciar y antes de cualquier situación, me gustaría elevar una oración. Si me pueden acompañar, vamos a orar. Bendito y buen Padre Celestial, Señor Rey del Universo, Señor Creador de todas las cosas. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa noche que tú nos das, por la bendición de poder estar aquí, Señor, por la bendición que nos das de estar estudiando estas porciones semanales de tu palabra, de tu Torah, de tu instrucción. Y bueno, Padre, en esta preciosa noche yo te pido por la vida de cada uno de mis hermanos que estarán escuchando esta transmisión, de cada uno, Señor, de los que están eh, en tu día de reposo, Señor, en esa señal que tú has dado, Señor, deleitándose, disfrutando de tu palabra, disfrutando de ese descanso que tú nos das, Señor. Y bueno, gracias porque en tu palabra podemos encontrar el aliento, Señor, el aliento de vida que nos impulsa a seguir adelante. Padre, podemos encontrar esa paz que necesita nuestra vida, esa esperanza que tú traes, Señor, y esa salvación tan grande que has dado a nuestras vidas. Señor, gracias, Padre, te damos por todo lo que haces por nosotros, por las cosas que no nos damos cuenta, pero de las cuales tú nos libras. Y gracias, Padre, porque en medio de estos tiempos tú estás hablando en nuestros corazones, despertando, Señor, a aquellos que duermen, Padre, para que puedan ver las maravillas de tu ley. Gracias porque nos llamaste, Señor, de tinieblas a luz. Gracias porque Padre, te ha placido bendecirnos, tener misericordia de nosotros y entregarnos tu palabra, que es, Padre, más dulce que la miel, Señor. Es un deleite poder estar en tu presencia, Señor, y te damos muchas gracias por todo y por tanto, Señor. Permanece con nosotros, ayúdanos, Señor, en esta tarde, en esta noche, para que podamos juntos, Señor, aprender de tu palabra, habla de nuestras vidas, Señor, y que todo lo que hablemos, Señor, sea cosa que venga de ti, no cosa mía, Señor, ni cosa agregada de hombre, que sea tu palabra, Señor, la que nos bendiga, Señor, y nos ayude a seguir día a día, Señor. En el nombre y por los méritos de nuestro Mashiach, Yeshua. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues muy bien. El Eterno les bendiga. Pues seguimos aquí con lo de las porciones de la Parashá. Y bueno, este día estaremos viendo la porción número 2, que es Noah. Y bueno, estaremos estudiando Génesis del 6:9 hasta Génesis 11:32. Tenemos ahí algunas porciones, lo que corresponde a la Haftará que tienen en pantalla, que es Isaías. Bueno, también tenemos el Brit Hadashah para que también podamos leerlo en nuestras casas, meditarlo. Y bueno, es Mateo, en este caso 24, y también tenemos Primera de Pedro. Pero bueno, damos muchas gracias al Eterno. Comenzamos, hermanos. Y bueno, como les habíamos visto anteriormente, la paracha número 1, que era Bereshit, que la dio nuestro hermano Juan Manuel. Muy interesante lo que estuvimos revisando la semana pasada, cómo desde el principio Yeshua ya está presente, cómo el Eterno nos da un hogar, nos prepara ya una morada, y en el comienzo Él crea todas las cosas, siendo nosotros creación de Él y la creación a la que le da instrucciones. Y esa instrucción es la que atesoramos, esa instrucción es la que guardamos y aún ponemos en práctica, esperando que sigamos día a día esforzándonos, hermano. Y bueno, nada más comentar, anteriormente estuvimos revisando ahí, cierra la paracha anterior con el 6:8, que dice de la siguiente manera, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Y antes de eso, hermanos, estuvimos viendo anterior en el 5:6:5, dice que vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces,
Es importante esto porque también como lo vamos a ver o como lo veremos ya en Mateo 24, 36 y 46, pasajes que ya hemos visto, que conocemos, Yeshua diciendo como en los días de Noé. Entonces, como en los días de Noé la maldad está aumentada, la maldad iba a incrementar, así tal cual estamos viviendo en este momento. Y es importante ver cómo eran esos días, que es el pensamiento de los corazones de las personas era de continuo solamente al mal. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que actualmente así vive la gente? ¿Ustedes creen que la gente actualmente, los pensamientos de la mayoría son continuamente de mal? Pues seguramente sí, ¿verdad? Porque estamos viviendo definitivamente los días como en los tiempos de Noé. Y dice en el 6 que y se arrepintió el Eterno de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y este es un pasaje que a mí yo decía, bueno, ¿cómo crees que Dios se arrepintió? Pero si vamos a la raíz, hermanos, si vamos a lo que el Eterno nos da en su palabra, la palabra arrepintió en el Strong 51:62, que significa suspiró fuertemente, se lamentó, se consoló, como si se consolara a sí mismo, como cuando estamos nosotros afligidos, que decimos, ah, sí me explico, un suspiro como de tristeza, un suspiro de lamento. Así es como lo sintió, bueno, en ese sentido, como lo expresa la palabra, no un tanto como que si él se arrepintiera de haberlo creado, sino más bien que le dolió en su corazón que el hombre tuviera estos pensamientos. Entonces, definitivamente estamos viviendo esos días actualmente, todo se repite, todo es cíclico y bueno, en ese sentido vemos en el 8 como dice que Noé halló gracia delante del Eterno y así termina. Ahora, ¿por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Pues podemos ver más adelante, lo vamos a ver, pero un adelanto es que él no se corrompió con el mundo, él era diferente al resto. Dios se agradó de la manera de vivir. ¿Y cómo vivía Noé? Entonces, pues de una manera agradable a Dios. Ahorita vamos a verlo en la siguiente diapositiva. ¿Ok? Primero, bueno, es importante comentar que Noé, Noah o Noah, viene del Strong 51:46 y ahí trae raíz en el 51:18 y en el 51:17. ¿Qué significa Noé? Descansar. Eh, y trae, si nos vamos a la raíz, también trae un significado de algo tranquilo, un descanso, estar descansado, estar descansando, habitar, quedarse, dejar las cosas en paz, retirarse, dar consuelo, cesar, acostarse, dejar caer, estar tranquilo, permanecer. A ver, permítanme aquí nada más un momento. Listo. Ya, es que estaba viendo el panel, no me dejaba leer, perdón. Dice estar tranquilo, permanecer, hacer, estar en, dar, tener, hacer descansar. Todo eso quiere implicar, ¿verdad? Que algo que hace descansar, algo que está descansando, algo que da descanso, algo que trae descanso, que tiene descanso y que hace descanso. Y sentarse. Entonces, podemos ver aquí en este sentido que no es un reposo, un descanso, y es importante entenderlo porque, bueno, no sé si se acuerdan, en Génesis 5 habíamos, algunos de nosotros habíamos aprendido que en los nombres, en las genealogías, vemos cómo Dios da un plan de redención, como Dios ya nos dice que Él va a ser el encargado de traer, eh, que el Mesías iba a ser el encargado de traer un reposo. Y es lo que anhela el pueblo, es lo que anhela la humanidad, es lo que anhela el mundo, un reposo, un descanso, estar tranquilo, en un mundo que sufre de violencia, en un mundo que sufre de problemas, de situaciones complicadas, hace falta un descanso, hace falta un reposo, ¿verdad? Hace falta estar tranquilos. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a ir viendo unas porciones, hermano, no podemos leer todo el pasaje, ya lo estuvimos leyendo entre semana cada uno de nosotros, ya estuvimos eh, estudiando en nuestros hogares y vamos a ver algunas cuestiones puntuales de toda esta paracha en las diferentes aliyah que vienen y vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Por ejemplo, en Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Y tiene una característica Noé. Dice que era un varón justo
y que era perfecto en sus generaciones. Dice, con Dios caminó Noé. Si vamos a ver la raíz de la palabra justo, es sadik, que viene del Strong 6662, y fíjense lo que significa. Ser justo, algo lícito, algo que es permitido o que está permitido de acuerdo a la ley. Es un hombre justo. Y si nos vamos a la raíz, que es en el 6663, dice que hace lo correcto en un sentido moral y limpio. Estas son características que tiene Noé. Noé en un mundo, y bueno, ya aquí nos metemos un poco a cuestiones de cómo se presentaban las situaciones en ese momento. Acuérdense que en el 5 veíamos ahí el tema también, 5 y 6 de los Nefilim. Más bien en el 6 vimos el tema de los Nefilim, vimos el tema de los gigantes, de que empezaron los ángeles caídos pues a corromper la humanidad, una humanidad con prácticas muy desagradables, las mismas que tenemos ahorita, hermano, eran las mismas en ese momento. Todo lo grotesco, todo lo feo, todo lo malo que pudiéramos pensar que existe hoy en día, existía en aquel momento. Entonces, podemos ver esas características actualmente y sin embargo Noé era un hombre que iba en contra de todo lo que hacía el mundo, un hombre apartado, un hombre santo. ¿Por qué? Porque él actuaba conforme a lo que le era permitido por parte de Dios. ¿Ok? Él hacía todo lo que el mundo no hacía. El mundo no seguía a Dios, el mundo andaba en sus propios caminos, el mundo andaba haciendo cosas inmorales, cosas ilícitas, y Noé permanecía justo, permanecía dentro de los lineamientos lícitos, dentro de los lineamientos permitidos y haciendo lo correcto moralmente, en ese sentido, limpio. Y dice que también era perfecto en sus generaciones. Perfecto viene, la palabra es tamim, que es 6662, y tiene raíz también, ahí vemos el número 8552, pero significa integridad. Noé también era perfecto, en ese sentido era verdadero, sin mancha, completo, pleno, perfecto, sinceramente o sincero, sano, recto y entero. Entonces podemos ver estas características en Noé. Y entonces en un mundo en el que pues muchas cosas eran mentira, él permanecía dentro de la verdad, él permanecía íntegro, él permanecía sin mancha, él era completo, era pleno y perfecto en sus generaciones. Ahí, pues bueno, ya eh, algunos comentaristas hacen referencia y son comentarios simplemente, pero hacen referencia a que pues ya desde ese momento empezaba a haber algunas cuestiones donde se modificaba la genética, donde el hombre se empezaba a corromper y a mezclarse incluso con la creación, con animales, y en ese sentido pues había inmoralidad, había maldad, el pensamiento era continuo al mal, y Noé permanecía apartado de todo eso. Él era perfecto, era pleno, por así decirlo, sus genes, por eso en sus generaciones, en sus genes, era perfecto. Toda su descendencia no estaba contaminada con ese tipo de maldad que había en ese momento. En ese sentido, él era sano, era auténtico, era de verdad, era verdadero. Él no estaba corrompido, era perfecto en ese sentido y entero. ¿Ok? Y esa palabra también la vemos también en Génesis 17:1 y le dice el Eterno a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé tamim. Y eso también se lo dice a Abraham y nos lo dice a nosotros. Nosotros debemos también de ser tamim, debemos de ser íntegros, debemos de ser auténticos de verdad, no tener mancha, ser completos, ser plenos, perfectos, sanos, rectos y enteros. Así debemos de conducirnos. Entonces, estas eran unas de las características que tenía Noé. En ese momento, Noé halló gracia delante de Dios, pero halló gracia delante del Eterno, porque también tenía Noé estas características. Y él en su intención era no ser como el mundo y ser diferente y agradar a Dios, caminar en lo lícito y ser justo. Entonces, se fijan cómo la gracia tiene que ver
con guardar mandamientos. La gracia tiene que ver con permanecer fuera de lo que el mundo quiere que hagamos, de estar apartados. Eso significa gracia. La gracia está desde los tiempos de Noé. La gracia no solamente está en el Nuevo Testamento, al contrario, lo vemos desde el tiempo de Noé y vemos que él halló gracia y caminaba perfecto. Es decir, la gracia nunca fue para Noé una excusa para fallar o pecar o dañar o lastimar o mentir o no ser perfecto. Todo lo contrario, la gracia lo impulsaba a ser mejor y mejor persona y a ser diferente. ¿Ok? Entonces más adelante vemos cómo Noé engendra a tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y vemos ahí el significado de cada uno de los nombres. Sem es Shem, que es nombre. Cam es caliente o cálido. Jafet o Jefet significa o puede significar expansión, posteridad. Ahora, es interesante porque de estas tres nombres de estos tres hijos de Noé, prácticamente viene toda la descendencia de la humanidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de Sem, vemos que ahí tiene que ver en un sentido con la humanidad que se sitúa ahí en lo que sería después Asiria, la parte de Aram, toda esa parte de Oriente Medio, esa parte es la descendencia de Shem. Vemos, por ejemplo, en Cam, que Cam, más adelante vamos a ver una situación con Noé, que después le maldice y vamos a ver que está interesante el nombre, que significa caliente, cálido, y la descendencia de Cam mayormente se sitúa en Egipto, en África, Canaán, Siria y algunas partes también de Mesopotamia, de Arabia. Y Jafet o Jefet, su descendencia mayormente en Europa y parte de Asia. Según investigadores, se entiende que Jafet o Jefet también estuvieron acentuados sobre las costas. Entonces, es interesante ver ahí esa parte porque pues de hecho más adelante habla de las genealogías y ahí vienen todos los nombres prácticamente de ahí, muchos pueblos de la mayoría, bueno, toda la humanidad viene de ahí, pero la mayoría viene también de estos pueblos y podemos ver cómo por regiones se empiezan a distribuir eh, entre estos tres hijos de Noé. Y dice el 11 y corrompió la tierra, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, perdón, y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Ahora, es interesante porque aquí nos da algunas características adicionales a que solo era de continuo al mal el pensamiento. Vemos que era violenta la gente en ese momento. Vemos que la gente ya estaba corrompida, toda la carne de la tierra. Ahora, aquí habla de toda carne, incluso también porque hay un juicio contra también, por así decirlo, el castigo recae también sobre la creación en cuestión de los animales. Entonces ya todo estaba corrompido. Era una situación muy lamentable también lo podemos ver en la actualidad. Y es interesante, fíjense, justo con lo que está pasando en este momento, que violencia en hebreo tiene el nombre este que está, digo, no lo voy a decir para que no sé si vayamos a incurrir en alguna eh, situación ahí de restricción por parte de redes sociales. Entonces, el nombre ahí, Hamas, pues viene del Strong 2555 y literal es violencia, algo incorrecto, una ganancia injusta. Qué interesante, ¿verdad? Algo cuando se quiere ganar algo injustamente. Eso significa algo que no nos pertenece y queremos apropiarnos. Algo cruel también significa daño, falso, injusticia, opresor, violencia, incorrecto. Entonces, recordemos este conflicto que se está viviendo actualmente
y cómo coincide, bueno, no coincide, todo es de parte del Eterno, pero cómo tiene que ver mucho con esto que estamos viendo en la actualidad y con esta paracha. Me resultó interesante verlo de esa manera y bueno, pues esa es la situación actual que vivimos, que se está viviendo sobre todo en Israel, en donde vemos cómo también actualmente la humanidad está llena de violencia. Violencia en todos lados, violencia en la ciudad en la que vivimos. Leemos las noticias y todo es problema, todo está mal. Eh, yo creo que definitivamente, hermanos, estamos viviendo los tiempos de Noé, como dijo nuestro Mesías Yeshua, y estamos viendo cómo todo se vuelve a repetir. Entonces, ahora, de lo que pasó, que vamos a ver más adelante, de lo que pasó cuando estaban los tiempos de Noé, va a volver a pasar. ¿Ok? Entonces, nada más que ahora no va a ser un arca, no va a ser una lluvia, pero sí la maldad va a ser quitada de la tierra. Entonces, conviene ser de los que estemos del lado de los que son contados justos y perfectos. Amén. Entonces, continuemos. Y bueno, ahí dice más adelante, eh, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos y todo lo que vive de toda carne. Dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán de las aves según su especie y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues prácticamente ya Dios tomó la decisión de que va a traer un diluvio, de que tiene que eliminar la maldad de la tierra, eliminar esta creación que ya fue corrompida, una creación corrupta, una creación ya con maldad en su corazón y establece un pacto con Noé y es la primera vez que vemos la palabra pacto. ¿Ok? Aquí dice, estableceré mi pacto contigo y entrarán al arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y luego le dice que tiene que entrar también toda carne de dos de cada especie, refiriéndose a los animales, en este caso terrestres, y también a las aves y a los reptiles, según su especie. Y dice aquí que son dos de cada especie los que entrarán para que tengan vida. Sin embargo, más adelante vamos a ver que de los animales limpios pide otra cantidad y de los no limpios pide otra, o de los puros y de los impuros. Y dice el 22, lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Noé construye el arca, le dice Dios que construya un arca, que en esa arca va a ser un pacto Dios con Noé y va a entrar su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos y dos animales de cada especie. Hasta ese momento, más adelante vamos a ver cuántos entraron. Y también Noé hace lo que Dios le dice. Ahora, para este momento, obviamente que, pues, hay comentarios ahí que, pues, obviamente dicen que nunca había llovido, porque si recordamos en Génesis 1, 2, y bueno, al inicio lo que vimos en la paracha anterior, si leemos los pasajes, pues prácticamente el clima era diferente, cómo se regaba la tierra era diferente. Entonces, aquí Noé halló gracia delante de Dios, hizo conforme a lo que Dios le mandó, aun a pesar de que no conocían, por así decir, la lluvia, nunca había habido un diluvio en la tierra, sin embargo, él creyó que iba a pasar algo así. Y algo así es lo que nosotros estamos haciendo, hermanos, creyendo que Yeshua regresará, nos reuniremos con él y regresaremos a casa en ese segundo éxodo, ¿verdad? Entonces es parte también de esa fe, fidelidad que debemos de tener a las cosas que no vemos, incluso que no conocemos, pero si Dios lo promete y Dios nos da instrucciones, así debemos hacer. Entonces nosotros debemos de ser como Noé, hacer todo conforme a lo que Dios nos manda, que está en su palabra, vivir como Él quiere que vivamos, guardar las fiestas como Él quiere que las guardemos, ser hijos de Él como Él quiere que seamos y mostrar su amor como Él quiere que lo muestre. Definitivamente vivir y hacer todo conforme a lo que Dios manda nos va a llevar
a poder ser salvados por esa arca, a poder ser salvados por Dios y ser contados dentro de los que son justos y de los que son perfectos. Y ahora no somos justos y perfectos por nuestra, o no pretendemos llegar a ser justos y perfectos por nuestros propios méritos. Necesitamos que Él nos justifique de acuerdo a la palabra y que Él nos perfeccione de acuerdo a la palabra. Entonces, nuestros actos no nos van a hacer, o sea, no nos van a salvar, sino más bien porque somos salvos. Entonces ya Él nos justifica porque Él prácticamente hace lo que nosotros no hacemos. Él se proveyó y nos dio la salvación y nos perfecciona, ¿ok? Porque pues somos débiles, somos humanos, fallamos, pero debemos de guardar los mandamientos, tiene sentido dar frutos de esa fe, los frutos de ese espíritu que Él ha puesto ya en nosotros. Muy bien, entonces continuemos y luego dijo luego el Eterno a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Entonces vemos aquí, primero es importante eh, comentar que ya le dice que tiene que entrar porque prácticamente ya va a ser el diluvio, tiene que entrar y le dice que tiene que eh, de todo animal limpio tiene que meter 7 parejas, macho y hembra, y de los que no son limpios o de los impuros, tiene que meter una sola pareja. Ahora, es interesante porque ¿cómo cómo podríamos determinar qué animal es limpio y qué animal no es limpio? Bueno, este es uno de los pasajes que nos demuestra que realmente el Eterno había dado palabra ya, y había dado instrucción a Noé, obviamente conocía qué es lo que le agradaba a Dios, qué Dios llamaba limpio, qué Dios no llamaba limpio. Y en ese sentido vamos a ver otro pasaje más adelante, porque también lo vimos, por ejemplo, con Caín y Abel, que ellos quieren hacer una ofrenda para agradar a Dios. ¿Y quién les enseñó que eso era correcto? Obviamente que la palabra no nos menciona muchas cosas, hermanos, pero podemos deducir, podemos pensar que Noé conocía que era un animal limpio y de ese metió 7 parejas y él conocía qué animales no eran limpios o qué animales que eran impuros y de eso solo metió una pareja. Entonces vemos cómo desde siempre el Eterno ha marcado en su palabra, ha dado instrucciones de lo que es correcto, de lo que no es correcto. Entonces, los mandamientos obviamente que la Torah se entrega hasta el Éxodo, pero no quiere decir que Dios no le hubiera dicho al hombre antes cómo vivir. Y este es uno de los ejemplos que tenemos en la palabra, en donde ya se marca una diferencia que dice que hay animales limpios o puros y animales no limpios o impuros. ¿Ok? Y bueno, dice más adelante en el 11 que cuando fue el año 600 de la vida de Noé, y esta es otra cosa que también vemos aquí en la palabra, lo vimos también anteriormente en los capítulos anteriores, que la gente vivía muchos años. Hay algunos comentaristas que dicen que era por el tipo de clima o cómo estaba el mundo en aquel momento constituido, formado, creado, el clima que había en aquel momento, pues era por la situación por la que vivían tantos años. Pero bueno, Noé dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, y otra característica aquí nos dice que había ya un mes segundo, y dice a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y esto nos recuerda, hermanos, lo hemos relacionado, incluso hemos platicado de esto, a una tevilá. La tevilá prácticamente es eh, esa inmersión en agua que es necesaria para estar limpios, que es necesaria para ser purificados, y algo así es lo que está pasando en este momento con la tierra. La tierra tiene que ser pasada y limpiada en agua, pasada a prueba y prácticamente solo lo correcto, lo que es limpio, es lo que permanece. Y en este caso fue Noé, su familia, sus hijos, su esposa y sus nueras.
y los animales puros e impuros. Ya vimos que de los puros 7 parejas y de los impuros solamente una pareja. Y dice el 19, 7, 19, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. ¿Ok? Y dice el 24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. ¿Ok? Entonces, pues prácticamente llueve 40 días y 40 noches, sube las aguas sobre la tierra y cubren todos los montes. Y es importante porque hay, han existido hallazgos que se han dado en donde se han encontrado en ese sentido, caracoles de mar y animales o restos de animales marinos, acuáticos, en cimas de montañas, en la cima, por ejemplo, del monte Everest, en las cimas de los montes más altos, se han encontrado restos marinos que dicen, bueno, ¿cómo puede ser posible? Eso es evidencia de que realmente pasó. Eh, Diferentes culturas también, obviamente que tienen su manera de ver y siguieron ellos un camino sirviendo a otros dioses, pero muchas culturas antiguas también hablan de un acontecimiento que marcó al mundo, un acontecimiento donde hubo una inundación masiva. Y bueno, con esto que podemos de repente encontrar en las montañas, eh, animales, pues, restos de animales fósiles, quiero decir fósiles, perdón, restos de animales y fósiles marinos, acuáticos, pues son evidencias de que esto realmente ocurrió. ¿Ok? Y bueno, dice que murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Solo el hombre y las bestias, el ganado, todas las aves, todos los reptiles murieron y los hombres. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Entonces, bueno, seguimos avanzando. Es importante mencionar ahí que eh, ya pasa el diluvio, logran entrar Noé, sus hijos, su esposa y sus nueras. Y bueno, entonces pasa este tiempo, 150, vimos 150 días. Y entonces después, ¿qué es lo que pasa? En el 8.1 vemos que Dios se acordó de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Es decir, fueron secadas las aguas por parte de Dios, y dice el 4, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Los montes de Ararat, hermano, se cree que están en Turquía, y bueno, hay una imagen que se ha hecho muy viral de lo que pudiera ser la estructura o la forma que tomó después de que ya se fue la estructura, donde supuestamente pudo haber posado el arca de Noé, que es ahí se les pongo las imágenes. Eso es el monte de Ararat, una parte del monte de Ararat. Y bueno, ahí está, tiene una figura como de tipo arca, y esta imagen se ha vuelto muy famosa, muy viral, de que pudiera ser, ¿ok? Pudiera ser que sea ahí la figura en donde estuvo el arca de Noé. Y bueno, dice que en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es secada la tierra, y una vez ya que es secada la tierra, pues ya Noé manda, hace ahí algunos envíos de aves con una rama de olivo para ver si, perdón, manda a los animales, manda a una paloma, ya que regresa con una rama de olivo, quiere decir que ya estuvo seco y se secó la tierra, se logró secar la tierra, y entonces ya hizo esto para que pudieran salir ya del arca y estar seguros de que ya había pasado y había bajado el agua. Y es interesante que en el 4 dice que en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y el mes séptimo, pues lo acabamos de vivir. En el mes séptimo
se celebran algunas fiestas que después van a ser instruidas por parte del Eterno, unas fiestas que nos traen esperanza, unas fiestas que anhelamos el cumplimiento profético de Yeshua en esas fiestas y que nos mantienen alerta. Y qué curioso que son precisamente las fiestas que o que faltan cumplirse proféticamente para que el Mesías regrese. Entonces, todo esto ocurre en el mes séptimo y aquí el arca reposa en el mes séptimo. ¿Ok? Y bueno, continuamos, dice el 15. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces salió Noé en el 18 y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales, todo reptil, toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ya empiezan a salir. Dios le habla a Noé, le dice, ya pueden salir, salgan del arca. Y dice adelante en el 20, edificó Noé un altar al Eterno y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar y percibió el Eterno olor grato. Y dijo el Eterno en su corazón, nunca más volveré nunca, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Ahora aquí pasa algo interesante, ¿verdad? Noé edifica un altar al Eterno y toma animales limpios y toda ave limpia y ofrece un holocausto, es decir, un sacrificio en el altar. Qué interesante que Noé hace eso, hace un holocausto, un sacrificio, como veíamos, ese también es un pasaje que nos demuestra que eh, Noé sabía que era para el Eterno un olor grato y que le agradaba el olor, y es lo que pasó, ¿verdad? Un olor grato porque hizo un holocausto Noé. Y entonces el Eterno le dice que ya no va a maldecir la tierra por causa del hombre, ya no la va a maldecir. Y dice, pues el hombre es malo desde que es joven y no va a destruir a todo ser viviente como ha hecho. Y dice el 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenen la tierra, es decir, fructifíquense y multiplíquense. Es un nuevo comienzo. Este es un nuevo comienzo, como con Adán, que era también importante y el mandamiento era que se multiplicaran. Bueno, ahora ya con Noé vuelvan, el mandamiento es fructifiquen, sean multiplicados, llenen la tierra. Entonces, qué diferente a lo que el mundo nos dice ahora, ¿verdad? El mundo parece que nos dijera, ¿sabes qué? No lo hagas, no tengas hijos, no esto, no lo otro, todo siempre va en contra del Eterno. Cuando el Eterno dio la instrucción aquí a Noé, que sean fructíferos y que se multipliquen y que llenen la tierra. Y es importante, aquí en el 13 dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces Dios hace un pacto con Noé y le promete nunca más volver a destruir la tierra por causa de la maldad del hombre, porque lo que había pasado en Génesis 6, lo que había pasado en esos tiempos, por cómo estaba la tierra, nunca más le iba a destruir y les da un arco en las nubes y esa señal es el arco iris que vemos, que tristemente en la actualidad está siendo utilizado para todo lo contrario a lo que Dios quería. Precisamente ese arco iris representa que hubo una maldad como la que está viendo en este momento y que Dios destruyó la tierra con un fuerte diluvio y que está respetando el pacto de no destruir la tierra porque ese pacto lo hizo con Noé. Y esto nos llama, hermanos, a que para Dios son importantes los pactos. Y Dios cumple y guarda los pactos. Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Entonces es importante que cuando veamos el pacto, quiere decir que Dios no cambia. Y así como Él nos ha dado su Torah sigue vigente, no es que Él la haya cancelado, porque es un pacto que hizo también con el hombre. El día de reposo es un pacto, una señal de un pacto, y los pactos Dios los cumple. El hombre es el que falla, Dios no. Entonces, ese arco iris que actualmente está siendo utilizado con fines completamente opuestos a los de Dios, pues nos recuerdan que precisamente debemos de ser íntegros, debemos de ser justos y
perfectos delante de Dios y no corrompernos, porque ese arco iris lo que representa para el mundo actualmente es precisamente lo que pasaba en los tiempos de Noé. Así se corrompía la tierra con esa inmoralidad eh, que hay en la actualidad y que hubo en ese momento. Y bueno, Génesis 10 nos habla ahí a las genealogías, lo que veíamos ahorita de Cam, de Sem y de Jafet. Y bueno, es importante aquí nada más recalcar del 10 la genealogía de Cam. Bueno, obviamente que sería importante verlas todas, ya las vimos en casa, sigamos estudiando, pero bueno, dice que Cam tuvo a Cus, a Misraim, a Fut y Canaán. Y Cus engendró a Nimrod, y Nimrod llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Eterno, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Eterno. Entonces, hay que tener ahí un poquito de, poner un asterisco aquí a este personaje. Dice que fue el primer poderoso en la tierra, en ese sentido, el primer fuerte, el primer cazador vigoroso delante del Eterno, y se llama Nimrod. Entonces, nada más, perdón, comentarles que Nimrod dice, cuando hace referencia ahí a poderoso, está hablando, la palabra en hebreo es Gibor, y ojo lo que significa. Cuando dice que fue el primer poderoso, nos imaginamos que tenía unos superpoderes o algo así. Lo que significa la raíz es que era fuerte, que era valiente, que era poderoso, pero era gigante. Ojo ahí, por eso ahorita les había dicho en el 7:21, dice que murió todo hombre, pero los ángeles caídos seguían. Entonces este Nimrod llegó a ser el primer gigante, por así decirlo, el primer poderoso, ¿ok? Y era un valiente cazador. Y bueno, pues de hecho, ahí hay algunos libros que también hablan acerca de Nimrod, pero bueno, este Nimrod llegó a ser el primer también, parte de lo que era la traducción también hacía referencia a que era el jefe, por así decir, el primer, vamos a entenderlo como primer gobernante o primer líder entre la gente en ese momento. ¿Ok? Dice, y en el 6 tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, un Shem, por si fuéramos esparcidos sobre toda la tierra. Ahora, aquí el hombre entonces tenía una sola lengua, unas mismas palabras, es decir, todos hablaban el mismo lenguaje, y dice que entonces dijeron, vamos a hacer unos ladrillos que ahí pues podríamos entender como que entonces en lugar de la piedra empezaron ellos a hacer ya materiales de construcción, porque pues, anteriormente era piedra y entonces empiezan ellos a hacer mezclas y hacen ladrillos y las cosen con fuego y es interesante porque ya será tema para otro momento revisarlo, pero ah, ah, pudiéramos ver alguna intervención de, de en este sentido, una enseñanza, por así decirlo, que lo ve en el libro de No, de precisamente hablando de esos ángeles caídos que compartieron conocimiento con los hombres. El libro de No, pues es un libro que no está encontrado en la Biblia, sin embargo, sí hace la Biblia referencia a ese libro, pero bueno, ahí lo dejamos para consideración. Y dice que querían edificar una ciudad y una torre que llegara al cielo. Entonces ellos dicen, vamos a hacernos un nombre por si fuéramos esparcidos por sobre toda la faz de la tierra. Y es increíble porque ahorita lo que estamos viendo precisamente con ese grupo que les mencionaba hace un momento, que es HAMAS, este, ese nombre, con ese nombre se identifican en toda la tierra. Con ese nombre estaba viendo ya en Estados Unidos, están ubicados en casi todas las ciudades importantes y se reconocen por ese nombre de violencia. Entonces, algo así estaba pasando en este momento, querían subir y ahora ellos sabían ya en este momento que iban a ser esparcidos sobre la faz de la tierra. Es decir, sus intenciones no eran buenas, porque ellos ya decían, ¿sabes qué? Vamos a subir, pero nos van a esparcir, nos va a esparcir Dios. Nos vamos a hacernos un nombre para identificar que somos de los mismos, para identificarnos de esa manera.
y es interesante que algo similar está pasando en este momento. Entonces, prácticamente con algún hombre pueden relacionarse y el hombre vemos como siempre, aquí ya otra vez estaba empezando a tener ese sentido de maldad y querer unirse con un propósito, pero con un propósito no muy bueno. Y descendió el Eterno para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y el Eterno dijo, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció el Eterno desde ahí los esparció el Eterno desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Es decir, fueron confundidos. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió el Eterno el lenguaje de toda la tierra, desde ahí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Es decir, el Eterno confunde a todas las personas ahí y entonces son esparcidos sobre la faz de la tierra. No llegaron a hacerse un nombre y entonces ya no se entendían y fueron esparcidos sobre la faz de la tierra. Ahora, ya con esto prácticamente estamos terminando la porción de la semana, hermanos. Y miren qué interesante, la Torre de Babel, pues hay una imagen ahí ilustrativa de lo que estaba haciendo. Y miren el Parlamento eh, de la Unión Europea. Tiene una similitud y esto nos llama a recordar que así como en los días de Noé, así está pasando actualmente. Hermanos, eh, la intención del hombre es reunirse y va a ser reunirse en los tiempos que vamos a vivir o que estamos empezando a vivir, unirse la humanidad, pero para ir en contra de Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos, tengamos mucho cuidado de siempre estar leyendo la palabra, de siempre estar instruyéndonos, que vayamos a la palabra, a la instructivo, a tener una vida justa y perfecta delante del Eterno para que también podamos identificar lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Hermanos, como en los tiempos de Noé, la maldad, la violencia, el HAMAS, la violencia está aumentando y ha aumentado y va a seguir aumentando. No son tiempos de juego, son tiempos de seriedad, son tiempos complicados, pero si perseveramos, si tenemos la obediencia, si tenemos los mandamientos y si guardamos el testimonio de nuestro Mesías y vivimos conforme Él quiere que vivamos sus enseñanzas, venceremos. Es increíble que lo que estamos viviendo, hay muerte por todos lados, hay maldad, hay violencia, aún contra los más pequeños, y en ese sentido, pues es muy triste, muy terrible lo que estamos aconteciendo. Y eso me recuerda como en los días de Moisés, cuando nace, como en los días de Yeshua, cuando nace, eran perseguidos los más pequeños, eh, querían ser exterminados los más pequeños, y así es ahora. Los más pequeños son los más vulnerables, son los que el mundo quiere destruir, el enemigo quiere destruir, y nosotros tenemos que estar alertas y pendientes de nuestros hijos, de los niños en general, pidiendo al Eterno que siga teniendo misericordia. Después de esa persecución bárbara, pues nace Moisés. A través de Moisés, el Eterno trae eh, el exilio, perdón, el éxodo, trae la salida del pueblo de Egipto. Cuando nace Yeshua, después de esa persecución de los niños, llega la salvación y esto que está pasando son últimos tiempos porque viene entonces sí el regreso de nuestro rey. Es tiempo de decidir, es tiempo de decidir seguir caminando como Noé, justamente y perfectamente, y de decidirnos estar con Dios, porque la puerta del arca se va a cerrar, como se cerró aquel día, así se va a cerrar la puerta para entrar a las bodas y es mejor estar encontrados dentro del grupo de las vírgenes prudentes, no de las que les faltaba aceite. La serpiente antigua está engañando
al mundo con toda mentira. Acuérdense que Noé era verdad, la serpiente es lo contrario, es mentira. La serpiente antigua, el reptil antiguo que engañó a Adán y Eva, nos quiere engañar en la actualidad. Tengamos cuidado, hermanos, no muchas cosas de las que pasan son verdad. Estemos alerta y acuérdense que el antimesías va a engañar aún a los escogidos, pero nosotros reconocemos la voz de nuestro pastor y le seguimos. Y eso nos da la esperanza y la confianza de que cuando Él regrese, dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y nadie las arrebata de mi mano. Así hay que permanecer, eh, que estemos siempre siguiendo a Yeshua, que estemos siempre de su mano y nadie nos va a arrebatar de su mano, hermanos. Reconozcamos esa voz de nuestro pastor. Y va a venir un falso pastor, pero pues nosotros vamos a estar tranquilos sabiendo que no es y vamos a reconocer al que sí es. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? Porque escuchamos su voz y le seguimos. Y bueno, el conflicto actual que está pasando, pues seguramente va a ser todavía más complicado. Hay muchas situaciones pasando, hermanos. Hay guerras, hay conflictos, hay problemas. Ahorita aparentemente las naciones están conflictuadas, pero va a llegar un momento en que las naciones se van a unir, como aquí en esta imagen, para buscar un propósito. Y alguien las va a unir, ese falso Mesías las va a unir. Cuando veamos todo esto acontecer, ¿qué está pasando, hermanos? Hay una agenda que se está siguiendo por parte de las naciones y aparentemente están peleadas, pero están aprobando leyes que todos van para el mismo lado, están aprobando leyes que van en contra de Dios. Entonces, aparentemente hay conflictos, pero siguen haciendo una misma agenda, siguen buscando hacer lo mismo, las mismas leyes, aprobar lo mismo. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado con lo que pueda llegar a pasar sin tener miedo, estar tranquilos. Acuérdense que Noé es calma, porque vendrá Yeshua y traerá el descanso, traerá el reposo. Noah, como la paracha del día de hoy. El Eterno les guarde, el Eterno sea con ustedes, les bendiga, les fortalezca. Les mando un abrazo, el Eterno sea con cada uno de nosotros y Shabbat Shalom. El Eterno les guarde, hermanos. A seguir estudiando la próxima semana la porción que corresponde de la paracha. El Eterno les guarde. Shalom.